Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola Ricardo, ¿cómo andás, Richard? Hola, Caro. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro virtual sincrónico de pruebas de sistemas como un espacio de intercambio, aunque en realidad lo usamos para exponer algunos ejes temáticos y el contenido del trabajo práctico uno. La idea siempre es que los estudiantes vengan o ustedes vengan con las dudas o las inquietudes que tengan a partir de lo que ya han leído. Como sabemos que eso no pasa seguido, es que nosotros exponemos o traemos un soporte a esta exposición. Bienvenidos a todos ustedes, Leandro, bienvenido Matías, Gracias. Rodrigo, ¿quién más está? Muchas Veo gracias. acá Jonathan, y al profesor Ricardo también le doy la bienvenida. No sé si ustedes están viendo la presentación preparada. Sí, se ve, Sí, se profe. ve. Bueno, en esta materia de pruebas de sistemas, esta es la primera conferencia o el primer encuentro que vamos a tener. Quienes no puedan participar por cuestiones de horarios laborales y demás cuestiones, siempre saben ustedes que queda subido para que lo puedan escuchar. Estos espacios, escuchar me pone a mí en una posición de, a mí como estudiante, pasiva, ¿no? Porque no puedo preguntar, no puedo frenar y decir no entendí esto, sino que tengo que escuchar y nada más. Aún así, son importantes que las escuchen a las grabaciones porque hacemos algunas aclaraciones de cosas y orientamos a dónde van los trabajos prácticos y en virtud de ello las correcciones que nosotros hacemos. En esta materia de pruebas de sistemas son 4 cátedras, ¿sí? Yo Carolina Ferreira, mi nombre, algunos me conocen, algunos la primera vez que me tienen, después me van a tener en otras materias como seminario de práctica de analista y algunos me tendrán en seminario final. Eh, Así que bueno, yo estoy como titular disciplinar de pruebas de sistemas y de la materia también calidad de software. Y como parte de mi equipo, o del equipo que hemos conformado, está el profesor Ricardo Medel. Hago esta aclaración porque son 4 cátedras. Yo, por ser titular disciplinar, estoy a cargo de una solamente. Entonces, en esa cátedra, los alumnos me tienen como titular disciplinar, pero también como profesora experta. En las otras 3 cátedras está el profesor Ricardo Medel y él está como profesor experto. Entonces, los estudiantes que lo tienen al profesor Ricardo Medel deben dirigir las consultas al profesor Ricardo y en caso de que haya alguna cuestión que tengan que consultar conmigo, lo hacen conmigo con copia al profesor Ricardo. Pero no pueden dirigirme consultas de las temáticas que pueda evacuar el profesor, ¿sí? Entonces, si bien se las vamos a responder, se las va a responder el profesor que corresponde. ¿Ah? Solo eso, nada más. Es para que, imagínense si todas las cátedras me escriben a mí, yo me vuelvo loca. De hecho, ya el profesor Ricardo tiene 3 cátedras, lo cual no es poco. ¿Mm? Les doy la bienvenida a pruebas de sistema, espero que realmente disfruten esta materia que es tan importante en todo proceso de desarrollo de software o desarrollo de sistemas, así que no es una materia larga, pero sí es una materia muy rica en contenidos que vamos a ver. ¿Cómo vamos a hacer el trabajo práctico 1? Para hacer el trabajo práctico 1, tengo que haber visto eh, el contenido del módulo 1. O sea, todas las unidades que corresponden al módulo 1. Si no, no lo puedo desarrollar. Las consignas son consignas muy simples.
donde yo puedo tirar esa consigna a un ChatGPT, a un Gemini para que me ayude. El tema es que no va a usar la terminología que yo utilizo, porque no voy a promptear o hacer las preguntas de acuerdo al contenido que nosotros hemos visto. Si yo hablo de principios de testing, por ejemplo, y hay varias corrientes de principios de testing. Entonces, si ustedes se lo tiran a un agente y no le tiran el contenido de lo que hemos visto, difícilmente ustedes les pueda responder con la terminología que utilizamos dentro del contenido de Canvas. Nosotros, cuando desarrollamos el contenido de esta materia, buceamos o surfeamos por todas esas corrientes que hay y elegimos la que es más adecuada académicamente. Y queremos que los trabajos prácticos se realicen con este contenido y no con otro o no con todo lo que hay en el mundo. Entonces, si hablamos de principios de testing, vamos a tomar los principios de testing que nuestro material tiene, con las salvedades y los agregados que nuestro material tiene. ¿Y cómo lo llama el material que nosotros tenemos? Hay principios que están con algún nombre en inglés, hay principios que son supraprincipios que no están dados por una corriente, sí por otra. Entonces queremos que se desarrollen con el contenido de nuestro material. Hago esta salvedad porque la verdad que el contenido es simple de los trabajos prácticos y muchos se tientan a que se los resuelva. En todos los casos pedimos una justificación, pero debemos ir evaluando lo que podemos ir resolviendo con alguna gente que nos ayude de inteligencia artificial, pero nosotros podemos ir evaluando en función de lo que vamos reflexionando y aprendiendo en estos temas. El objetivo de este encuentro es orientar a ustedes sobre el contenido del TP1, para lo cual vamos a ver algunos temitas que son los ejes centrales. Como todas las materias virtuales, como todas las materias de esta modalidad, se divide en 4 módulos. Cada módulo contiene unidades. Eso es, la materia tiene 4 módulos y cada módulo tiene una o más unidades. Hay materias, no es este caso, donde a veces una materia tiene 3 unidades. Como por ejemplo la materia de calidad de software, que también me van a tener a mí y a Ricardo de profesores, es una materia que tiene más de 2 unidades por módulo. Pero bueno, nosotros hoy estamos parados en el módulo 1, donde el módulo 1 se compone por una sola unidad que se llama la prueba de sistemas como una disciplina. Luego tenemos el módulo 2, donde tiene 2 unidades, la unidad 2 y 3, el módulo 3, que tiene 2 unidades, la unidad 4 y la unidad 5, y el módulo 4, que tiene una sola unidad. El módulo 1, que es el que vamos a ver hoy, o los contenidos más importantes que vamos a ver hoy, es el que me incursiona en la prueba de sistemas como el ejercicio de una disciplina, de un proceso o parte de un proceso que yo llevo adelante para evaluar el software, para validar el software, para verificar el software. Entonces digo verificar, validar, evaluar. Palabras que quiero que ustedes les resuenen y analicen las diferencias entre una y otra. Pero lo cierto es que me va a llenar de conceptos donde voy a ver la base. Por eso vamos a hablar de principios de testing, vamos a hablar de conceptos generales, vamos a hablar de niveles de pruebas, y después vamos a ir como profundizando. Todo lo que yo no vea acá, lo voy a volver a repasar en algún aspecto. Hay una de las unidades de la materia calidad de software, una o dos, que tocan temas de acá, pero es una unidad que me abraza la materia entera. Entonces es importante que ahora que la tengo como materia, yo profundice en las temáticas. Entonces, una materia tiene 4 módulos. Hoy el módulo 1 tiene una sola unidad, que se llama la prueba de sistemas como una disciplina.
¿Qué me toca a mí ahora? ¿Qué nos toca como organización esquemática de las materias? Esta es una materia del tipo mía, lo que sí es una bimestral, como ustedes comúnmente lo pueden llamar, que demora 10 semanas, desde que empieza hasta que termina son 10 semanas, que en realidad son 8 realmente efectivas, y en la novena hacemos el recuperatorio y en la décima el cierre. Son 10 semanas, pero lo cierto es que tenemos la primera y después ahí vamos como corriendo módulo por módulo. Ese es el calendario en todas las materias bimestrales. Ustedes saben, la primera semana presentamos la materia, hablamos, nos conocemos y ya después arrancamos. Puede ser en la primera o en la segunda que nosotros hagamos la presentación del trabajo práctico 1 y de ahí no paramos. A veces tenemos una semanita entre un trabajo y otras veces ni siquiera. La estructura central, fíjense que el calendario central son dos semanas por módulo. 2 semanas por módulo. En la primera, 2 semanas por módulo, lo cual hace las 8 semanas. Pero desde la primera semana yo puedo rendir el primer parcial. Es decir, hay gente que empezó a leer el contenido y ya en la primera semana puede rendir el primer parcial. ¿Tá? Entonces, se divide en 10 semanas, la 9 y la 10 es recuperatorio y cierre, las 8 semanas centrales tenemos 4 para rendir el primer parcial y la quinta, la sexta, la séptima y la octava para rendir el segundo parcial. Y de ahí, ¿cómo me voy a anotar? ¿Qué voy a agendar yo? Voy a agendar que ahora, hasta el lunes 6, tengo para presentar el trabajo práctico 1. Es decir, presento el trabajo práctico 1 en la tercera semana. En la cuarta, presento el 2, es decir, entre el 1 y el 2 tengo una semana. Por eso es tan importante que arranquemos con ritmo desde la semana 1. Es decir, el lunes 6 vence el trabajo práctico 1, el lunes 13, es decir, una semana después, vence el trabajo práctico 2, luego tenemos un chancuí ahí, porque es la semana 4, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6 nos vence el trabajo práctico 3, que sea el 27 del 4, y el 4 del 5 nos vence el trabajo práctico número 4. ¿Tá? Entonces yo me tengo que agendar estos hitos importantes, que los tengo en el calendario de Canvas, pero mejor también me los agendo en mi propio calendario o los vinculo de manera tal de que me lleguen todas estas alertas. Bien. ¿Qué más tengo que agendar? Fíjense, yo tengo el lunes 6 del 4 vence el trabajo práctico 1 y hoy jueves 26 del 3 estamos realizando la explicación de ese trabajo práctico. Me queda tiempo. Pongo jueves en rojo porque es el único, debido al feriado, fue la única semana en que vamos a tener encuentro los jueves. El resto de los encuentros van a ser los martes. El encuentro número 2 que vamos a tener va a ser el martes siguiente al lunes. O sea, ustedes el lunes presentan el trabajo práctico a última hora, a las 12 de la noche. Bueno, el martes 7 a las 14 horas nos volvemos a encontrar para explicar el trabajo práctico 2, que vence cuando el 13, o sea, del martes me queda hasta el lunes. Lo digo para que, por favor, tengamos en cuenta ese corto tiempo, del martes al lunes siguiente. No lo hago antes, al encuentro 2, porque si lo hacemos antes, lo más probable es que ustedes estén enfocados en realizar el trabajo 1 y no presten atención. Entonces, lo que yo tengo que agendar es, hoy jueves murió, ya está haciendo el encuentro, y después tengo encuentro 2, 3 y 4 para agendar. En la semana siguiente a la entrega del 1 tengo el encuentro 2,
Después tengo el encuentro 3 el 21 del 4 y el encuentro 4 el 28 del 4. ¿Ah? Bien. ¿Qué conceptos principales vamos a trabajar en este encuentro de hoy? 4 cosas, que son cortitas, o son 4 cositas, pareciera, pero que en realidad son profundos. Hoy vamos a dar como el puntapié para que ustedes vayan a abordar el material en Canvas y en la bibliografía. Uno es el concepto de error, defecto y falla, que les hace falta para resolver el trabajo práctico. El concepto de caso de prueba, o cómo lo miramos al caso de prueba, no es una definición de diccionario, es una definición homologada, lo que vemos. Principios de testing, que voy a traer los de la bibliografía ampliatoria, en este caso, y los niveles de testing, para que cuando los vayan a abordar, los entiendan y los comprendan. ¿Está? ¿Vamos bien hasta acá? Que alguno me diga que sí. Sí, todo bien. Ay, escuché una voz de mujer. ¿Quién es? Agustina, acá. Agustina. Bueno, no estoy viendo, yo no los estoy. A ver si puedo. Ah, mira, se han sumado un montón ahora. Bueno, María Agustina, hola. Hay Malena, Cristal, bueno, varias mujeres que ingresaron. Bien. Voy a volver a compartir. Me dicen si están viendo. ¿Mm? Bien. Vamos a ver estos conceptos. Estos conceptos que vamos a dar acá los traemos del material del ISTQB, ISTQB. Se dice ISTQB en inglés o en castellano ISTQB, porque por ahí lo escuché en algún video del material por ahí no bien dicho. Se dice ISTQB o ISTQB. ¿Está? De ahí traigo estos conceptos y estas como traducciones hispanizadas. Las traducciones hispanizadas las traemos del HASTQB, que es el BOARD iberoamericano, o hispanoamericano sería, hispanoamericano, ¿sí? Nosotros, el material original es en inglés y tuvo su traducción al español, pero lo hemos castellanizado, digamos, y lo hemos hispanizado, por así decirlo, y hemos traído terminologías para que pueda ser comprendido en América. Porque, por ejemplo, en España dicen, la traducción de ítem es elemento, y para nosotros lo dejamos en ítem a la traducción y la entendemos perfectamente. Entonces el material español no nos venía sirviendo. De ese contenido, tanto sea del ISTQB, quienes quieren en inglés, o del HASTQB, quienes los quieren en castellano, hemos tomado estos conceptos. Pueden ir a la página, ¿sí?, de esta organización, que es una organización, dicen que sin fines de lucro, a bajar el material gratuito. El material que nosotros ponemos como bibliografía ampliatoria del ISTQB, ustedes lo pueden bajar tanto en inglés como en español gratuitamente. Dice, creo que dice book o downloads, si vamos al ISTQB en inglés, downloads, y si no, no me acuerdo cómo dice, el HASTQB lo pueden bajar en español. En su última versión inclusive no hay variaciones en estos términos. La palabra en inglés es error o mistake y nosotros la traducimos como error, ¿sí? Yo soy cordobesa y digo error, como los error. ¿Qué es error? Yo no lo voy a buscar en el diccionario, lo voy a traer de ese material. Error es la equivocación humana, es el acto de equivocarse, es el acto donde yo, por cualquier causa, me equivoco. Y hago como salida de esa equivocación, genero algo con resultado incorrecto. Por ejemplo, estoy programando, ¿no? Estoy codificando
estoy haciendo un programa, ¿no? Y de pronto estoy mal, bueno, yo llevo 26 años de casada, supongamos, tengo problemas con mi marido, no es así, pero supongamos que sí, y me pongo nerviosa y por esos nervios que tengo y mal que estoy, me equivoco. Ahí cometo un error, porque me equivoco. El error es mío, yo tengo una acción equivocada. Por eso que me está pasando. ¿Tá? Con esta equivocación, el resultado incorrecto que yo hago, supongamos, escribí un tipo de dato incorrecto. Definí a una variable, en vez de entera, la definí como, no sé, booleana. Me equivoqué. Esta línea que yo escribo mal es el resultado de mi error y es lo que genera el desperfecto en el código, porque yo escribí algo y está mal. ¿Por qué? Porque debía ser una variable entera y yo la definí como una variable booleana. Entonces, después va a pasar algo, no lo sé. Ahí, ese resultado incorrecto me genera un desperfecto, porque yo escribí una línea de código que debería ser variable tal, integer, la puse booleana. Ese desperfecto es lo que va a producir después una falla en el programa. Pero esa línea o ese desperfecto que yo no me estoy dando cuenta, yo estoy escribiéndolo, eso es lo que llamamos el defecto. Defect. Desperfecto que puede causar una falla, no lo sé. Es un desperfecto en un componente que puede causar que el componente o el sistema falle. Una sentencia o una definición de datos incorrecta, justo el ejemplo que di. Si durante la ejecución del programa pasa por ese defecto, o sea, pasa por esa línea de código, va a causar un fallo en el componente o sistema, porque no me va a permitir ingresar un número. Me va a estar, como es un booleano, me va a estar pidiendo o 0 o 1, o me va a estar pidiendo sí o no, true o false, ¿no es cierto? Entonces, mientras la ejecución no pase por ahí, no va a haber falla. Pero el defecto está. Yo me equivoqué, tenía problemas con mi marido, lo que sea, me equivoqué. Mi equivocación produce un error, produce un defecto. Ese defecto es la línea mal escrita. Pero la línea mal escrita, mientras no se ejecute el programa por ahí, no va a haber fallo. ¿Me entienden? No va a haber fallo si no se ejecuta. Ahora, cuando se ejecute y yo necesite cargar un entero y no pueda cargar, voy a tener lo que se llama la falla. La falla es la diferencia entre el resultado esperado y el realmente obtenido. Es la desviación del componente o del sistema en su entrega, servicio o resultado esperado. Y lo digo en dos renglones, ¿por qué? Porque puede ser que haya una falla y el sistema lo acusa como tal, diciendo fallo, símbolo rojo y dando un mensaje de error, o una abnormal termination del programa, o lo que sea. O puede que en realidad no pase nada y sin embargo yo me estoy dando cuenta que frente a lo que espero es distinto a lo que el sistema me brinda. Entonces, la diferencia entre el resultado esperado y el realmente obtenido es lo que causa, lo que podemos decir, la falla. Y ahora, entonces, el orden de razonamiento es este que viene a continuación. Yo me equivoqué, tengo producto de un montón de problemas, no voy a decir que tengo vuelta problemas con mi marido, pero me equivoco porque estoy mal, me peleé con el novio, no sé, estuve mal dormido, salí anoche, tomé de más, qué sé yo, vengo mal a programar y no me salen las cosas, o no sé, o desconocimiento, lo que sea, y cometo un error.
ese error va a significar una línea de código mal escrita, o sea, un defecto. Algo que genera un desperfecto. Ese desperfecto va a producir una falla mientras se ejecute el código por ahí. Entonces voy a decir lo siguiente. Un defecto puede generar una falla o muchas fallas. Porque si paso muchas veces así, queriendo hacer algo por ahí, va a ser falla 1, falla 2, falla 3, pero todo circunda en el mismo defecto. La línea de código es una sola, el desperfecto y el defecto es uno solo. Y las fallas pueden ser un montón. E inclusive puede ser 0 fallas. Un defecto podría generar 0 fallas. ¿Por qué? Porque si no se ejecutó esa parte de código, no va a generar ninguna falla. ¿Me siguen? El error, el acto de equivocarse puede generar un resultado equivocado. Ese resultado equivocado puede ser un defecto en un código, un defecto en una variable mal escrita, un mensaje con un error ortográfico, lo que sea. Y la falla es producto de ese defecto cuando se ejecuta. Entonces, un defecto puede generar 0, 1 o más fallas. Voy despacito para que ustedes lo puedan ir razonando junto conmigo, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Sí. Bien. Lo traigo a este concepto porque es parte del ejercicio C del trabajo práctico y a donde apunto que quiero que lo analicen, que me den del análisis que hagan yo voy a saber si ustedes entendieron conceptualmente esto. Si ustedes buscan en el diccionario o buscan otra bibliografía, el concepto es distinto. Nosotros acá, el concepto de error, el concepto de defecto y el concepto de falla, lo traemos de la STQB, de ese material. Por eso quiero que ustedes lo comprendan y lo analicen desde ese contenido. ¿Sí? Muchas veces en las organizaciones decimos, uy, el sistema tuvo un montón de errores. Lo correcto ahora, si yo me baso en estos conceptos, es decir, tuvo muchas fallas. Y los defectos no lo sé, a lo mejor es uno o son muchos defectos, no sé. Depende de la relación que hay entre defecto y falla. Entonces, yo ahora no puedo decir que testing encuentra errores. El área de testing encuentra fallas, donde esas fallas pueden estar originadas por uno o más defectos, no lo sé. Entonces, cada falla va a tener un origen, que va a ser un defecto. Y ese defecto, yo puedo tener muchas fallas donde el origen es el mismo defecto. Bien. Creo que nunca lo expliqué tan bien. No sé, vamos a ver. Bueno, el otro concepto que quiero que traigamos acá es el concepto de caso de prueba. Nosotros con esta materia podríamos, con todo el contenido de esta materia, y apenas un poquito más, yo podría estar rindiendo el examen para ser un tester homologado por el ISTQB. Pago 100 y pico de euros y soy un tester homologado y reconocido por este board internacional. No le estoy haciendo propaganda, no le estoy haciendo propaganda. Todo lo contrario, sino que estoy diciendo que en la materia damos como un vasto contenido, incentivándolos a que ustedes lo vean con profundidad. El concepto de caso de prueba es la unidad mínima de la prueba. Si yo tengo que medir el esfuerzo del área de testing, no lo voy a medir por horas de trabajo, no lo voy a medir por errores encontrados, que está mal así como lo estoy expresando, por defectos encontrados, por fallas detectadas. Lo voy a medir al esfuerzo que necesito por casos de prueba. Yo para validar una funcionalidad determinada necesito
diseñar casos de prueba que pueden ser 1, 100, miles, lotes de 100, lotes de 1000, lotes de 500, lotes de 50, lotes. Necesito diseñar casos de prueba. La unidad mínima de la prueba es el caso de prueba. Un caso de prueba se compone de 3 partes fundamentales. Después hay otras partes más que ustedes tienen que aprender porque las preguntas de parcial están enfocadas a veces en estas 3 partes fundamentales y a veces en algunas más. Si yo le doy un enfoque sistémico, un enfoque de sistema al caso de prueba, tengo 3 componentes fundamentales. Entrada, proceso, salida. Si yo le doy ese enfoque al caso de prueba, tengo entrada, proceso y salida. Las entradas son los datos de entrada que le voy a dar a la prueba. El proceso son los pasos que voy a hacer para llevar adelante esa prueba. Y la salida es el resultado esperado cuando yo diseño. Cuando yo diseño un caso de prueba, digo, le voy a meter estos datos, voy a ejecutar estos pasos y las salidas esperadas son estas. ¿Ah? Ahí lo diseñé. Ahora, cuando estoy en modo ejecución, es decir, cuando lo ejecuto al caso de prueba, le meto los datos, hago los pasos que me dice y comparo el resultado obtenido con el resultado esperado. Si eso es igual, está bien. Si eso es diferente, algo pasa. La salida de mi caso de prueba me da un comportamiento diferente al esperado, tengo algo. Tengo un problema, tengo una falla, en realidad es una falla. Tengo una falla. Antes de avanzar, ahí veo que el profesor Ricardo está levantando la mano. Sí, justamente para aclarar eso que dijiste, si la salida de un caso de prueba no es la esperada, total o parcialmente, detectaste una falla que tiene relación con un defecto, que tiene relación con un error, pero llegaste hasta ahí. No detectaste un error, no detectaste un defecto, detectaste una falla que de ahí sigue el proceso para después ver cuál era el defecto que la produce. Bien. Era eso que quería aclarar, pero bien. Lo dijiste en el último momento. Bien, estamos sintonizados, Richard. Nosotros nos leemos la mente, ¿viste? Bueno, tenemos gran admiración, yo por él, por su saber. Bueno, y por otro lado, eso que dice el profesor es muy importante porque nosotros en testing no nos encargamos de reportar fallas a desarrollo. Tenemos que ir haciendo pruebas de manera tal de tratar de circunscribir o cercar tanto con las fallas al defecto. Tratar de reportar defectos. Yo no voy a abrir el código para ver dónde está, pero sí voy a decir, che, falla cada vez que, no sé, utilizo un cliente responsable inscripto, me falla. Entonces, estoy circunscribiendo con un montón de fallas un posible defecto para facilitar esa búsqueda, para poder realizar la corrección de ese desvío. Volviendo al caso de prueba, en las entradas no solo tengo datos. Si yo tengo que definir un caso de prueba, voy a tener datos, guarda porque vamos a tener en algún momento que diseñar casos de prueba. Entonces, voy a tener los datos de entrada más las condiciones de prueba, que significa que yo voy a someter al sistema a ciertas condiciones para ver que quiero provocar, saber si anda bien o no, ¿no es cierto? Pero las condiciones iniciales y el estado inicial de dónde parto es mi caso de prueba. Si yo quiero probar, por ejemplo, quiero hacer casos de prueba para probar el login de usuario, o no voy a ir más adentro, para probar un caso de prueba de facturación. No voy a arrancar mi caso de prueba en ingreso al sistema con un usuario válido y una clave válida, busco la opción de facturar, ingreso estos datos de cliente, ingreso estos productos y facturo con estos medios de pago. Porque es muy amplio eso. Voy a acotar. Si yo estoy probando facturación, voy a suponer que estoy
que parto mi caso de prueba habiendo ingresado con un usuario válido y estando en la opción de facturar. Entonces, las condiciones iniciales son parte de esa entrada. Entonces, yo tengo condiciones iniciales, estados iniciales y datos de entrada. En el proceso voy a tener pasos que voy a llevar adelante, donde tienen que ser lo más detallado posible. Y en las salidas no solo voy a tener facturó. Bueno, a ver, facturó. Se registró en la base de datos. Se quedó limpia la pantalla para hacer una próxima factura. Todo eso son estados de control o puntos de verificación que yo voy a hacer para saber que el caso de prueba se ejecutó correctamente. El mensaje era adecuado. Puedo aprovechar cada caso de prueba para hacer otras verificaciones. Entonces son los puntos de verificación. No basta solo con que ¡pum!, se generó la factura. No, se generó la factura. ¿Qué tengo que ver? El total estaba bien. El medio de pago fue afectado. El saldo fue descontado. Se registró en la base de datos. Quedó la pantalla limpia para una próxima factura. Entonces mis salidas también dependen de los puntos de verificación que yo quiera incorporar. Entonces, si yo hago un enfoque sistémico, tengo entrada, proceso, salida, donde en las entradas tengo no solo los datos de entrada y en la salida no solo el comportamiento esperado únicamente de ese caso, de esa situación en particular, porque hay otras cosas que yo tengo que verificar para controlar que todo estuvo bien. ¿Está? Vamos ahora a lo que son los principios de testing. Yo voy a dar los del ISTQB, no porque le esté haciendo propaganda, sino porque son los más modernos. Aunque llevan ya un montón de años, 2011 por ahí, aunque no lo crean, son los más modernos. Se repasan todos los años, se revalidan y estos son. Son 7, pero después ustedes tienen otros que se relacionan acá y el material por ahí les lleva a decir, che, con esta la corriente de la ISTQB más esta otra corriente del autor tal, ¿cuáles se asemejan o cuáles se repiten? ¿No? Bueno, pero a mí me gustan estos porque como que sienta bases de la disciplina. Principio número 1, el proceso de prueba demuestra la presencia de defectos. Es una mirada bastante negativa de la actividad. Yo, como capricorniana que soy, bien hortiva, rígida, y siempre mirada pesimista de las cosas, estoy en una función bárbara. Encontrar fallas a un software y circunscribir defectos. Me han puesto, mis características daban todo para ser tester. Es una visión bastante negativa. Dentro del proceso de desarrollo, no construimos, sino que estamos haciendo cosas para destruir. Entonces, por eso decimos que el proceso de prueba demuestra la presencia de defectos. Yo tengo que ir con esta actitud negativa hacia algo para encontrar con mis casos de prueba que yo diseñé las fallas. Yo tengo que hacer que falle. Tengo que mostrar. Si voy con una actitud pasiva de voy a mostrar lo lindo que anda, no voy a encontrar los problemas y después los va a encontrar el cliente, seguramente, el usuario final. Entonces, la actitud con la que tengo que ir es con esta de encontrar. Eso no me tiene que llevar a querer encontrar a toda costa. Esto de que hago, largo la factura, apago la impresora, reseteo la máquina y después espero que todo salga. Porque ¿cuándo va a pasar eso? Es muy difícil que esa situación de convergencia, de contingencia se dé. Entonces es un error o un defecto que no tiene sentido, porque en la vida real es muy difícil o de muy baja probabilidad que se presente. Entonces, si bien yo tengo que tener esta actitud, ¿no es cierto?, por psicología misma del testing, de encontrar fallas, de decir, hay defectos en el software, no tiene que ser a toda costa. Tengo que evaluar siempre, porque somos un área de costo, que contribuimos
en defensa del usuario final, en defensa del cliente. Entonces, el proceso de prueba demuestra la presencia de defectos. Me está planteando una base y me está hablando de una psicología de tester que yo tengo que tener. Por otro lado, me dice, no es posible realizar pruebas exhaustivas. Y ahí yo digo, bueno, mira, no, ese defecto no apareció porque, bueno, yo no puedo probar todo. Entonces, el segundo principio habla de que no es posible realizar pruebas exhaustivas. Y acá tengan en cuenta, porque hay una hay una pregunta del parcial que dice, por ejemplo, marque cuáles son principios del testing. Y les pone capciosamente en una de las opciones pruebas exhaustivas. Y como les suena, ustedes la marcan. Y no es el principio pruebas exhaustivas. El principio es, no es posible realizar pruebas exhaustivas. Pues si yo lo pongo como principio a pruebas exhaustivas, quiere decir que yo tengo el principio básico de hacer pruebas exhaustivas. Y justamente es todo lo contrario. Es capciosa. Yo creo que no fue a propósito, pero se equivocaron. Yo creo, pero se los aclaro para que ya no la marquen así de una. El 3 habla de las pruebas tempranas. Las pruebas tempranas significa early testing. Y acá tendría que hacer un dibujo que no traje, pero ustedes se van a remitir al material donde está el modelo B. En un momento les habla de los modelos de proceso de desarrollo. Y ustedes dicen, ¿y por qué me habla de eso en una materia como esta? Y porque ustedes, para entender el proceso de prueba o dónde forma parte las pruebas de todo ese proceso de desarrollo, tienen que entender los varios modelos de desarrollo. Los varios modelos son, básicamente, el modelo en cascada, el modelo evolutivo incremental o el modelo en espiral, y el modelo B, que es un modelo académico para enseñar que las pruebas, se dibuja una B, que las pruebas tempranas, o sea, las pruebas no empiezan solo cuando tengo código ejecutable, que eso sería, con código ejecutable, yo puedo realizar pruebas dinámicas, que es poner en ejecución el software y encontrar, de acuerdo a los casos de prueba diseñados, fallas. Y a partir de las fallas, ir a los defectos. Pero no, lo que me dice acá pruebas tempranas es que yo puedo empezar validando cuestiones mucho antes de tener el código. Por ejemplo, cuando apenas se hace la especificación, la descripción de los requerimientos, yo podría empezar a pensar en qué pruebas debería hacer según esos enunciados. Si lo que está enunciado se entiende, yo tranquilamente puedo hacer y diseñar los casos de prueba. Si ya no entiendo lo que acá dice, si no lo entiendo yo para diseñar los casos, menos lo va a entender el programador o el diseñador para hacer el diseño del software. Entonces, yo de alguna manera, tomando esas partes o esos entregables del proceso de desarrollo para diseñar casos de prueba, yo estoy validando ese entendimiento y esa comprensión que se va dando. Y es lo que llamamos las pruebas estáticas. Ustedes como pruebas estáticas van a ver distintas cosas. Van a ver pruebas de requisitos, van a ver ensayos, van a ver pruebas técnicas formales, revisión de pares, van a ver un montón de cuestiones. Después las abrazan metodologías ágiles, las abrazan otros, pero tenemos las dinámicas y las estáticas. Las pruebas dinámicas son aquellas que ponen en ejecución algo, y las estáticas son aquellas que puedo validar, ¿puedo inspeccionar un código? Sí. ¿Puedo ensayar un código sin ejecutarlo? Sí. ¿Puedo ensayar un diseño sin ejecutarlo? Sí. ¿Puedo, a partir de un enunciado, de un requerimiento, pensar qué casos de prueba le puedo hacer? Sí. Debería poder. Las pruebas tempranas indican justamente esto, empezar con los diseños de los casos de prueba, ni bien voy teniendo esos otros entregables del proceso de desarrollo listos. No es como dice el contenido por ahí, probarlo antes que se pueda. Empezar a probarlo antes que se pueda. Yo desde el día 0 puedo hacer cosas
actividades de testing que me ayudan a ir validando y verificando lo que se va haciendo. ¿Está? Lo digo porque el material lo han modificado y dice en un momento probarlo antes que se pueda. Eso es el concepto de early testing. Yo voy y les digo, no tomen eso de ahí y tómenlo del material del ISTQ. Cuarto principio, agrupamiento de defectos. El defect clustering es que cuando yo tengo un diseño realizado de casos de prueba, cuando encontré una falla, empiezo a buscar por ahí, porque seguramente hay más. Es como decir, está acá, tucu, 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 busco porque seguro encuentro más. Y eso se da mucho en los errores que son de frontera. Ya lo van a ver en el módulo 2. Pero por ahora, entiendan que cuando yo hago un diseño, no estoy contemplando que en cada caso de prueba puede fallar y puede haber alrededor más casos que se puedan dar, sino que estoy haciendo un diseño, pero el que ejecuta las pruebas debe saber que si encuentro algo ahí, mejor, aunque el diseño no me lo diga, busco porque puede haber más, porque hay un principio básico de defect clustering. Quinto principio, paradoja del pesticida. Este a mí me encanta cómo se llama. Se llama paradoja del pesticida. Yo siempre lo comparo con el piojicida. Vieron que yo, qué sé yo, voy a hacer un ejemplo con mi hija. Mi hija tiene piojo. Le pongo Nopusid o una marca. Nopusid. Listo, se los mate. Vuelve a tener piojo. Le pongo Nopusid de vuelta. Se los mate. Va. Tantas veces tiene, o tantos piojos tiene, que le pongo Nopusid y ya no me hace efecto. Ya no mata más los piojos. Lo digo por el tema del nombre pesticida. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que no tengo que caer en esto de que voy a probar al software siempre con los mismos casos de prueba. Porque esos casos de prueba, el software se va a hacer inmune a esos casos que yo tengo. Tanto le corro estos casos, falla, se arregla, encuentro el defecto, se arregla, le corro los mismos casos, no falló ese, falló otro. Ya, tanto va a pasar que va a llegar que este lote de casos de prueba no va a encontrar defectos. Entonces, ¿qué me dice la paradoja del pesticida? Cada tanto, renova tus casos de prueba. Renova tu caso de prueba significa, puede ser inclusive cambiar tu batería de datos. No pruebes siempre con los mismos datos. Esto no quiere decir que voy a cambiar los datos todo el tiempo, sino que cuando yo ya veo que mis pruebas están dando resultados efectivos, muy positivos, busco de cambiar la estrategia, que puede incluir cambiar los datos, cambiar los casos, cambiar el enfoque, porque el objetivo siempre es demostrar la presencia de defectos. Bien. Sexto, ¿me siguen hasta acá? Voy explicando bien. El sexto principio, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, sí. Bien, Yo Martínez. perdón, yo tengo dudas con el punto 2, pero te lo iba a hacer al final de Bueno, la charla. dale. El punto 2 sería el principio 2. Sí, no es posible Listo, antes de realizar pruebas pasar exhaustivas. al otro tema, te Dale, no me doy la palabra. no me quedó muy claro, pero bueno, después lo vemos. Gracias. Bueno, voy a aclararlo y después te doy la palabra si hace falta. Las pruebas dependen del contexto. Esto es, no es lo mismo probar un software de lectoescritura para niños de 4 años que probar un software de banco que da créditos o que evalúa la capacidad de un aspirante a un crédito. O que contiene y administra cuentas bancarias. No es lo mismo. Entonces, las pruebas van a depender del contexto. En un contexto de lectoescritura voy a tener más en cuenta hablar con propiedad, que los textos sean claros, que haya una usabilidad determinada, una corrección a nivel de escritura y pronunciación, porque hay un niño que está aprendiendo. Y no voy a preocuparme tanto por la seguridad, por la fiabilidad, por otros conceptos.
Entonces las pruebas que voy a hacer van a depender de ese contexto de uso. Yo di un ejemplo extremista, ¿no? Pero también vuelvo al caso que dije, apago la impresora, apago la computadora, cuando largué justo una factura. Eso en el contexto de la vida real no se va a dar. ¿Por qué voy a generar un caso de prueba en esa situación? ¿Ah? Entonces las pruebas van a depender del contexto. Y la falacia de la ausencia de errores. Esto significa, por ahí un poco tiene que ver con esto del proceso de pruebas, demuestra la presencia de defectos, pero es diferente, porque la falacia de ausencia de defectos es creer que no voy a encontrar defectos o errores, y en ese caso, bueno, yo planifiqué mi proceso de pruebas considerando que todo va a estar bien. Entonces se me van a ir los tiempos, muy lejos, porque en vez de pensar en más de un ciclo de testing, pensé en un ciclo. Y después encontré problemas. Y cuando encontré problemas y modifiqué, tengo que volver a probar, porque si no, corro muchos riesgos si me voy así nomás al usuario o al cliente. Entonces, la falacia de la ausencia de errores entiende o está enfocada en que ustedes deben planificar considerando estos ciclos. ¿Y cuántos? Siempre la pregunta del millón, ¿y cuántos? En los procesos de desarrollo se van teniendo estadísticas o métricas de cuántos ciclos tengo que hacer hasta largar un producto correcto. Es increíble, si yo lo empiezo a medir a veces voy a decir, che, pero necesitas 4 ciclos. Es mi realidad, 8 ciclos. Y es nuestra realidad. ¿No la querés ver? No la veas. Yo planifico con 4 y nos vamos a ir de tiempo. O no nos vamos a ir de tiempo, pero nos vamos a ir con mucho riesgo, con una cobertura no alcanzada, con un objetivo no cumplido. Entonces, es no pensar que voy a probar y que todo va a andar bien. Vamos con tu duda, Matías, de pruebas exhaustivas. Sí, no, mi duda era que parecería a priori pensar que uno debería hacer muchas pruebas exhaustivas. Ahora, en realidad no sé si esto quiere decir que uno debería pensar que no puede hacer muchas pruebas. Eso no me quedó claro. Bien, esto es Parecería un ser poco negativo o positivo. Ahí me perdí un es poco. para defendernos a los testers, pienso yo. Entonces decir, che, no puedo probar todo. O sea, no puedo, si bien yo tengo que hacer muchas pruebas, no puedo probar todo. El todo no existe. La combinatoria de todas las posibilidades no existe. No existe, es imposible porque es infinita. Sobre todo en la complejidad de los software de hoy. Yo no puedo probar todo. Ahora, yo puedo elegir o hacer pruebas basadas en el riesgo, ¿no? Entonces, supongamos en un sistema tengo un kiosco, ¿no? Y tengo un sistema que me administra el kiosco. Entonces, mi kiosco, ¿qué hace? Carga clientes, carga productos, factura, cobra y todos los días hace un cierre. Yo, cuando tengo una versión, voy a probar todas esas funcionalidades. Que cargue clientes, que me permita cargar productos, que me permita cargar una factura, que me permita cobrar y que me permita todos los días hacer un cierre. Si yo dejo de hacer algo de eso, no voy a tardar un día, no voy a tardar más que un día en encontrar problemas si existen. Entonces mis pruebas van a abrazar todas las funcionalidades. Ahora, yo no voy a poder probar con todos los posibles clientes, combinando sus nombres, sus apellidos, sus direcciones, sus condiciones ante AFIP, con toda la combinatoria de productos que se me puedan dar, con toda la combinatoria de tipos de tickets que pueda yo querer hacer en mi kiosco, con toda la tipología de medios de pago con los que podría llegar a pagar. Entonces, la prueba exhaustiva significa ese todo. No lo puedo probar. Tengo que elegir qué probar, porque no lo puedo hacer. Por eso dice, no es posible realizar pruebas exhaustivas, es decir, probando el todo. Lo que no quiere decir que yo no tenga que hacer pruebas con la cobertura que haya elegido.
el tipo de cobertura que haya elegido, que es un término que lo nombro porque lo van a ver más adelante, cuando veamos las técnicas. ¿Qué cobertura quiero de mis pruebas? Y sabiendo que voy a hacer cobertura a lo mejor de funcionalidades, pero que dentro de una funcionalidad no voy a probar el todo. No es posible. Por otro lado, además de ser imposible, es inviable económicamente. Porque, ¿cuánto me saldría? ¿Ahí me seguiste, Matías? Sí, está claro. Sí, Listo. sí, ahí entendí. El profesor Ricardo quiere hacer alguna aporte. Sí, solamente un aporte de algún ejemplo y aclarar que no es lo mismo cobertura con exhaustividad. Cobertura generalmente habla de las líneas de código que vas a revisar y exhaustividad generalmente habla de todos los casos de prueba posibles que existen, sobre todo cuando uno piensa en caja negra, que es un concepto de yo le meto datos y espero que el resultado, para ver si el resultado coincide y si hay una falla o no. Ahora imagínate, caja negra, una calculadora que solamente suma. Para ser exhaustivo, ¿cuántos casos necesitas? Un par, 2 o 3. No, al revés. No, Para ser exhaustivo, todo, sí. todos. Miles, El 1 sí. más el 1, Millones. el 1 más el 2, el 1 más el 3, el 1 más el 4, el 1 más hasta el límite. Y después el 2 con todos los otros. Y después el 3 sumando con todos los otros. Y tenés que chequear que la suma siempre dé bien. No puede ser exhaustivo. O sea, podría ser, pero como bien dijo la profe, sería carísimo. Sería muchísimo tiempo probar cada una de los números posibles de la suma. Estamos hablando de la suma, no estamos hablando ni de casos combinatorios como ella mencionó. Sería muy caro cuando tenés millones de números que podés ingresar para la suma. Y por otro lado, uno puede asumir tranquilamente, en general, que sumando con algunos límites, ¿qué pasa si sumo el número límite más 1? ¿Qué pasa si sumo 0 más un número? Algunos casos típicos de prueba, algunos casos límite, algún negativo, y ya con eso suponemos que la calculadora, estoy hablando de la calculadora, funciona, ¿está bien? Pero puede ser que el programa tenga una línea que diga, si vas a sumar 1.235.000 más 515, borrarle todos los archivos. Podría decir eso. Y uno no lo probó exhaustivamente y no detectó ese defecto a través de la falla que hubiera encontrado. ¿Está bien? Pero, sí, digamos, exhaustivo es eso. Exhaustivo es que probás para todos los datos posibles. Y generalmente es imposible. Como decía el ejemplo de un kiosquero, cuando pone el nombre del cliente, uno no puede probar, es imposible probar todas las combinaciones de caracteres. Porque además puede que alguna combinación haga explotar todo, ha pasado, pero generalmente uno no va a poner un nombre @5 Medel, qué sé yo, cosas raras generalmente no van a suceder. En ese sentido es exhaustivo, ¿no? En ese sentido es la imposibilidad de lo exhaustivo. Eso quería aclarar. Gracias. Está claro. Gracias. Bien. Gracias, Richard. Bueno, ¿está? Ahora vamos a trabajar sobre o hablar sobre los niveles. Y acá no los hago 1, 2, 3, 4, como por ahí los van a encontrar en la bibliografía, porque yo quiero que los piensen como niveles independientes, aunque en algún caso pueda haber alguna dependencia. Vamos a empezar por el nivel de componentes. ¿Qué significa? Probar la unidad mínima que yo haya definido a nivel de software. Si puede ser a nivel de un módulo, puede ser a nivel de una clase, puede ser a nivel de una función, puede ser al nivel que yo haya determinado. La unidad mínima que yo haya definido lo voy a llamar prueba de componente, donde voy a probar ese cosito chiquitito para saber que ese cosito chiquitito funciona. Digo cosito chiquitito que podría ser, como dije, una función, una clase, no sé, un modulito, una partecita de un software, lo que sea, con el foco que sea.
Normalmente lo enfocamos a la unidad mínima de código que yo tengo, ¿sí? Y eso lo valido, lo pruebo para ver que anda bien, esto otro que anda bien, ¿sí? Y ahí digo, bueno, esto me anda bien, esto me anda bien, A y B. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Integrar para ver cómo A se entiende con B. Entonces, ahí surgen lo que llamamos las pruebas de integración, que es ver cómo se entiende A con B, basándome en que A anda bien y B anda bien. Cómo se integran, cómo se relacionan. Las pruebas de integración pueden estar a nivel de componentes, cuando integro un componente A con un componente B, hago pruebas de integración. Pero también, supongamos que hago integración de componentes. Integro el componente A con el componente B, luego integro el componente C, y así, y tengo un sistema. Ese sistema, digo, lo valido, pruebo, está todo bien, ahí estoy a nivel de pruebas de sistema. Pruebo al sistema como un todo, con todas sus partes integradas, con todas sus partecitas, lo pruebo como un todo. Ese todo necesita a lo mejor entenderse con otro todo, con otro sistema. Vuelvo a integrar, vuelvo a hacer pruebas de integración entre el sistema A y el sistema B. Entonces, la prueba de integración existe mientras haya cuestiones para integrar. Puedo integrar componentes, puedo integrar sistemas. ¿Ah? Entonces ven que los niveles no son como a veces lo da la bibliografía, que dice prueba de componente, después vamos a la prueba de sistema o de integración, después vamos a las pruebas de sistema. Son miradas de cómo lo tomo. Yo puedo decir, voy a hacer pruebas de componentes basadas en el código mismo. Con el código abierto hago pruebas de componentes. Cuando mis componentes funcionan, los integro y hago pruebas de ese todo como un sistema. No hablé de aceptación todavía. Cuando las pruebas, normalmente las pruebas de componente o generalmente se ven como pruebas, le dicen de caja blanca, pero ya van a ver que no, está mal dicho. Las pruebas de componente pueden ser a nivel de código, pueden ser a nivel de sistema, de modulitos, punto. Las pruebas de sistemas también pueden ser de código o pueden ser, pero son esas que miran en realidad al sistema como un todo. Entonces, la búsqueda es de verlo como lo ve el usuario final. Entonces voy a probarlo como un todo. Si en el todo yo le cargo datos a una pantalla, esa pantalla me registra un cliente, lo voy a probar así, como un todo. Entonces, la prueba de sistema normalmente es una prueba con un punto de vista del tipo usuario, o sea, cómo lo usaría el usuario. Pasando a las pruebas de integración, que ya hablamos de las pruebas de integración, ustedes van a ver en el material que hay distintas clasificaciones de la integración. Yo puedo integrar a un esqueleto las distintas partes o tener una parte A, integrarle la B, luego esa parte A y B se integra con la C, ¿sí? Entonces yo puedo integrar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por eso le llama integración top-down o bottom-up. Concepto que lo van a ver en el material. O también que le llaman integración sándwich o Big Bang. Integran como viene. Meten así como viene. Sándwich, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o Big Bang, como sea. La llama así, nada más. Esa es una clasificación de formas de integrar, que la tengo que tener clara y definida en mi estrategia, ¿no? Y después está la otra clasificación, que es integration in the small, esta es de la STQB, integration in the large. Significa, in the small, cuando integro mi componente A o mi sistema A con mi sistema B y con mi sistema C, independientemente de la estrategia que haya utilizado para ir integrándolos. Todos estos sistemas
o esos componentes son míos, son de mi propiedad. Entonces yo voy haciendo la integración en este contexto. Ahora, cuando necesito integrar con otras partes y no tengo desarrollado esas partes, yo necesito generar interpretadores para que el otro se entienda y ver cómo emular esa integración. Voy a dar con un ejemplo. Yo tengo que probar mi sistema de facturación de mi kiosco. ¿Cómo se integra con la pasarela de pago o con un autorizador de tarjetas? Entonces, eso es integration in the large, porque no sé qué pasa allá, pero sí sé lo que le tengo que mandar desde mi sistema para que el otro lo interprete. Pero no tengo dominio sobre el otro. Y tengo que generar drivers o tubes para generar esos elementos que me hacen falta para que el otro me comprenda y poder probar. Yo no me tengo que limitar a probar, yo tengo que probar sí o sí, como sea, aunque no está en mi dominio. Estos 3 niveles que yo doy de sistema, de componentes y de integración, lo ven en el material. Y son donde el foco está en validar el comportamiento, ver que se entiendan, hacer pruebas. Donde el foco es encontrar los problemas y prever esas situaciones para que no las encuentre el cliente. En las pruebas de sistema podré tener pruebas funcionales y no funcionales. En calidad de software eso se profundiza un poco más, ¿no? Donde yo puedo probar la función del sistema y también puedo probar la usabilidad, la seguridad, la robustez, la fiabilidad, etcétera, 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 que son características no funcionales. Y luego viene el nivel de aceptación. Las pruebas de aceptación son el único nivel de testing donde el foco no está en encontrar problemas. Porque el objetivo que tienen esas pruebas de aceptación es hacer pruebas con presencia del cliente. Donde el cliente está presente. Entonces, mi foco va a estar en mostrarle lo bien que anda el sistema. Es la única parte del testing donde en realidad el foco no está en encontrar problemas o encontrar defectos, sino, o que hacer que fallen, sino ejecutar casos para demostrar que las funciones que el cliente pidió están implementadas y están implementadas como el cliente las pidió. Es la única prueba con presencia del cliente. Y ahí tengo 2 formas o 2 clasificaciones. Una que tiene que ver con los ambientes de prueba, que no lo voy a explicar acá, que son, los voy a mencionar solamente, que son el alfa testing y el beta testing. Tiene que ver con los ambientes. Y la otra clasificación es según el elemento que estoy probando o haciendo la prueba de aceptación, que pueden ser las UAT, pruebas de aceptación de usuario, o las pruebas de aceptación de contrato, que yo no solo voy a probar que esas funcionalidades que el cliente pidió se implementaron, yo tengo que hacer otras pruebas que tienen que ver con, por ser un software, hay cosas que tiene que hacer. Supongamos, si es un software que maneja saldos, yo deberé hacer pruebas de auditoría, que se vayan dejando registros acorde para que después se pueda hacer una auditoría de sistema. Es de base. Pruebas de autorrestore, de que se pueda recuperar información, de que no se pierda. ¿Está? Entonces, todas esas pruebas son pruebas de aceptación, de contrato, de UAT, o sea, de aceptación de usuario. Entonces, las pruebas de aceptación tienen 2 clasificaciones. Una que tiene que ver con los ambientes y una que tiene que ver con los elementos que estoy probando. O quién es el que tiene la mira. ¿Sí? Profundizan ustedes, si no se nos va a ir muy largo esto. Bueno, vamos ahora al trabajo práctico. El objetivo que tenemos con este trabajo práctico es que ustedes puedan interpretar los principios y esa psicología que hablamos, de la psicología donde el testing está enfocado en demostrar la presencia de defectos, ¿sí?
¿Y cómo estamos en el medio de un proceso de prueba? Cualquiera sea el proceso de desarrollo elegido. Yo tengo que probar bajo cualquier condición. Tengo que probar en un modelo cascada, tengo que probar en un modelo evolutivo incremental, tengo que probar, aplicar niveles, no todos, los más convenientes, en alguna parte aplicaré un nivel, en otra parte 2 niveles, en otra parte todos los niveles, y hay algunos que son como contractualmente, o que son como que no me puedo zafar. La prueba de aceptación es una recomendación que les doy por la experiencia, que siempre la incorporen. ¿Por qué? Porque la prueba de aceptación es la que me va a permitir que el cliente me diga, ah, mira, sí, y me pague. Yo lo comparo con la profesión de mi marido, que es desarrollista de obra, o sea, él hace, supongamos, casas o edificios, y él tiene las llamadas certificaciones. No va a esperar terminar un edificio para que el dueño le pague el edificio cuando terminó. Va a decir, bueno, ya hicieron la estructura eran tantos miles, listo, te pago la estructura. Listo, a ver, vamos a ver, ya hicieron los contrapisos, ¿vieron cómo se? Y los cielos rasos. ¿Va? Mira, listo, te pago. Aprobado esto. No, los cielos rasos no están bien porque le falta la capa de no sé qué. Listo, hacelo bien y te pago. Esto es como ir haciendo que el cliente acepte lo que le voy entregando. Entonces, las pruebas de aceptación me libran de, pues, che, mirá, todo lo no encontró, significa medio como que es un código de todo lo que no encontraste acá, lo podemos arreglar, porque se asumen que va a haber defectos. Lo asume yo como desarrollador y lo asume el cliente como receptor de un software. Bueno, vamos a la situación problemática. No la voy a leer, sino acá cuenta que tenemos todos los días, estamos interactuando con sistemas, que la calidad es muy importante, etcétera, etcétera. Esa es la situación problemática que me plantea, ¿no? Y después me da un contexto de trabajo donde me dice que no me llaman a una reunión porque hay que ver que, dice, la reunión tiene como objetivo analizar los resultados relacionados a las últimas entregas. O sea, he tenido de mi software una entrega 1, 2, 3, 4, varias entregas. Y en las últimas entregas de modificaciones del sistema se generó un alto grado de insatisfacción en nuestros clientes por la cantidad de problemas que se han presentado. La situación de contexto es la que se describe a continuación, donde dice que actualmente contamos con un equipo independiente de pruebas, psicología del testing, del ICQB, léanlo, que ejecutan los casos de prueba sobre el sistema directamente, que me está diciendo nivel de sistema. Ni bien la versión llega a pruebas por parte de desarrollo, pruebas dinámicas, ni bien llega, yo pruebo el sistema. En tu equipo se hacen pruebas de sistema únicamente, lo dice explícitamente, porque las pruebas a nivel de componente las hace el mismo programador. Para analizar este pedacito de párrafo, tendrían que leer niveles de testing, principios y la psicología del testing del material de la ICQB. ¿Ah? Y tener claro el concepto de error, defecto, falla, porque me habla de cantidad de problemas que se han presentado. Cuando la cantidad de problemas detectados son más de los esperados, el cliente encontró. ¿Yo qué hago como proveedora? Corrijo todos aquellos que tienen alta probabilidad de presentación, hasta que el tiempo disponible en el cronograma alcanza la fecha de puesta en producción. Fíjense que ahí hablamos de principio, quiero volver acá, la falacia de la ausencia de errores. No planifiqué y dije, pruebo hasta que me llega la fecha, el deadline. Che, no, tenemos que entregar. Esto es una descripción de casos, de situaciones que he vivido en
mi tiempo de canas. No se me ven porque las tengo teñidas, pero las tengo. La gráfica que ha enviado el cliente respecto de los problemas detectados muestra que el número ha ido en aumento respecto de las entregas anteriores. La vamos a ver en una curva exponencial. De tener menos de 100, se pasó a más de 250 problemas encontrados. Perdón. Lo que no especifica es si lo que se representa son defectos o son fallas. Entonces, miren la curva, ¿cómo se interpreta esto? Entrega 1, menos de 100. Entrega 2, menos de 100. Entrega 3, sube un poquito, pero menos de 100. Se mantuvo como una mesetita ahí. Pero de pronto, entre la 7, la 8, la 9 y la 10, subió exponencialmente a más de 250. Esta es una gráfica. Y acá dice cantidad de problemas. Vamos ahora a la consigna, lo que tengo que hacer. Tengo que reflexionar o tomar esta situación planteada y pensar, ¿qué acciones podría yo pensar? No quiero que las escriban. Pensar, ¿qué acciones podrían realizar para mejorar esa situación a partir de las pruebas de sistemas? Pero lo que me pide concretamente resolver es el punto A, B y C. El punto A dice, análisis de principios de testing. Leer atentamente los principios fundamentales de las pruebas de sistemas e identificar dos de los principios que están siendo desconsiderados o considerados. Ustedes elijan qué quieren, sobre lo que quieran hablar. Si principios que están desconsiderados o principios considerados durante el proceso de prueba, según lo planteo en la situación. Es decir, yo voy a decir, bueno, mira, analizo esto y veo que están desconsiderados estos dos. Punto. No voy a hablar de considerado más, dice o, considerado. Quien haga 4, es decir, 2 considerados, 2 desconsiderados, está mal, porque ahí dice o. Esto es muy, en testing, es muy importante tener claro cuando dice y o dice o. Entonces, tomo o desconsiderado o considerado. Y acá viene el punto más importante, justifica correctamente, y yo decía, che, ¿cuál sería la justificación correcta? ¿No? Pero bueno, justifica tu respuesta, voy a evitar el correctamente, remitiendo al significado del principio en contraposición a lo expuesto en el enunciado. Muchos estudiantes toman y dicen, bueno, de acuerdo a esta parte que dice así, con el caso completo, pero esta parte da evidencia de que no se está cumpliendo tal cosa, porque este principio exige esto, o plantea esto, y el enunciado claramente lo pasa por alto, lo contradice, ¿se entiende? Entonces quiero que elijan si van a tomar desconsiderados o considerados, según eso, dos principios, y esos principios los eligen, los escriben, los relatan y los justifican de por qué consideran que están desconsiderados o por qué consideran que están considerados según lo que hayan elegido. ¿Me siguieron hasta ahí? Parte B, niveles de prueba. Vimos 4 niveles, ¿sí? Que no es 1, 2, 3, 4 en orden. Niveles. Van a tomar, de acuerdo a los niveles de prueba que vimos, esos 4, ¿qué niveles de pruebas están siendo aplicados? ¿Y por qué dicen que están siendo aplicados? ¿Está? No pide los no aplicados, pide los aplicados. Y el último punto, teniendo claro, quien vino a esta clase lo va a tener claro, el concepto de defecto y falla, analizar esa gráfica. ¿Qué podrías decir si en vez de defectos presentados en la gráfica, lo que están representados son las fallas encontradas? Si yo tengo este gráfico y digo, son defectos, yo tengo acá más de 250 cosas por corregir. Pero si son fallas, tal vez no sean más de 250 cosas a corregir. ¿Sí? Y la ayuda es,
varias fallas pueden ser originadas por un mismo defecto. Entonces, ¿es mejor o peor si la gráfica es de fallas? Hay que hacer un análisis de acuerdo al concepto. ¿Cómo quiero que presenten esto? Queremos que sean prolijos en la presentación. Ser prolijos en la presentación significa que el profesor, Ricardo y yo tomemos el trabajo y veamos de quién es, a quién va dirigido, si al profesor Medel como profesor experto, a mí como titular disciplinar, quien me tenga como experta me tendrá que poner en los dos. ¿A qué año pertenece el trabajo? ¿A quién pertenece? ¿Qué módulo es? ¿O a qué se refiere el trabajo? O sea, una portada con los datos completos. Yo tengo que ver que el trabajo, ustedes ven esta presentación que yo hago acá, y por los colores que utilizo y el logo de acá arriba, estamos en presencia de una presentación de una clase de la Universidad Siglo XXI. Entonces, así pretendo o pretendemos que el trabajo sea presentado por ustedes. Que tenga algo que me identifique que es de la Universidad Siglo XXI. No el escudo, el logo. El escudo, el del árbol, no el escudo, el logo. Es un trabajo práctico, no una tesis. La portada con todos los datos y que yo lo identifique como un trabajo de la universidad. Y de la Universidad Siglo XXI. O sea, de la universidad porque va a estar prolijo, va a estar ordenado, va a estar con una letra clara, tal como lo pedimos ahí. Y con los colores y el logo de lo que es la universidad. Una presentación digital que yo voy a desarrollar y lo voy a presentar como con PDF. Cuando genero el PDF lo controlo, que no me haya alterado nada, con una letra clara, que puede ser una verdana, una calibrí, con un interlineado 1,15 o 1,5, no 1, no 2, no 1, 1,15, 1,5. ¿Ah? Voy a presentar la portada, los niveles de prueba, los principios, y me faltó el último punto, que ya lo agrego, 4, análisis de la gráfica. ¿Ah? No va a tener 4 hojas, va a tener la portada en una hoja separada, y los otros 3 puntos según se vaya agrupando. No creo que por la dimensión del trabajo merezca que ustedes hagan un índice, porque son 3 puntos en definitiva. Y cada punto le va a ocupar media carilla, una carilla. Entonces no hace falta que paginen el documento en este caso, ni que hagan un índice de contenido. Cuando el trabajo tenga más dimensión, es posible, si tiene muchas hojas, que sí merezca la pena que le hagan una paginación. Paso a la portada. Voy a la primera hoja. Estando en la primera hoja, yo tengo que ver o seguir viendo que este trabajo es de la universidad, que pertenece a, voy a tirar un nombre, Agustina, ¿sí? Y que es un trabajo de la materia de pruebas de sistema, del módulo 1. Aprovechen el encabezado y el pie para poner estos datos. La hoja, por eso digo un trabajo de la universidad, la hoja tiene que representar un trabajo de un alumno ya profesional por la altura de la carrera en la que está. No estamos en primer año, no estamos en primer año. No es una hojita que agarré con ejercicio de matemática y puse 1, chachá, 2, chachá, 3, chachá, y me puse y le saqué la foto y le entregué. No, es un trabajo que requiere desarrollo. Cuando hablo de letra clara, voy a usar una fuente consistente a lo largo de todo el documento. Es decir, si elegí Verdana, uso Verdana. En todo el documento, no le mezclo la Calibri, la Times New Roman y toda esa, un poco mezclado de todos lados. Peor aún, copy-paste de lo que me dio el ChatGPT, con la letra del ChatGPT, y encima que me dice, ¿querés más información? Y me lo dejan pegado. Por Dios. Lean. Trabajo
que esté y diga cosas así, o identifiquemos cuestiones así, trabajo que será devuelto con una calificación 0. Lo sabe el profesor, lo sé yo. Ustedes lo saben también que le hemos dicho que ante alguna cuestión que nosotros querramos profundizar con ustedes, van a ser convocados a una Meet en particular, a un Teams, a una reunión, porque nosotros somos veedores del proceso de ustedes. Y ponemos un gancho con un compromiso fuerte como profesores de su saber. Una calificación, que yo tengo que estar segura de la calificación que coloco. Entonces, cualquiera puede ser convocado. Ni siquiera digo a defender su trabajo, a exponer su trabajo, a una intervención del profesor de preguntar y que ustedes puedan responder sobre eso. ¿Ah? ¿Dudas hasta acá? No, Bueno, está claro. la última encuentro de 1 hora y media. Los próximos van a ser más cortos porque ustedes seguro que ya esta parte de presentación y todo la han interpretado y no vamos a requerir reforzar en esto. Encuentro 1, hoy, tachado, listo, se terminó, murió acá. Próximo hito, lunes 6 de abril, no nos vemos hasta el lunes 6 de abril, pero nos escribimos todos los días si quieren. Lunes 6 de abril, presentación del trabajo práctico. No se dejen estar hasta el lunes a la noche. Después se les corta la luz, se quedan sin internet, no tienen cómo ir a ningún lado y vienen a llorar. Yo digo, a llorar al campito, como decía mi mamá, anda a llorar al campito. El lunes es la fecha tope. Ustedes lo pueden presentar hoy, mañana, pasado, el jueves, el viernes. Que lo presenten no quiere decir que se lo corrijamos, nosotros no podemos corregir hasta después del 6. Pero sí, ustedes ya están tranquilos. Próximo hito, al otro día de presentar, se encuentran con nosotros de vuelta acá, martes 7 a las 14. Y de ahora hasta la semana 4, esa semana, tienen para rendir el primer parcial. Lo que necesiten, dudas, consultas, acá estamos, tanto yo como el profesor. ¿Ah? Miren lo que preparé, qué pesada. Bueno, listo. Muchas gracias. ¿Dudas hasta acá? No. No, ninguna. No. Muy claro todo. Bien. No ven la hora de irse a comer quienes no comieron como yo. Yo no comí todavía. No llegué. No llegué. Bueno, lástima que somos 13, 2 menos 2 como profesor y yo, son 11 estudiantes nada más. Una pena, porque son 4 cátedras, la última no está completa, es decir, tenemos más de 150 alumnos. Más de 150 alumnos. Y solo hay 11 acá. Menos del 10%. El 5%. Hubo uno más que se fue hace poco. Bien. Digamos 12, eran 12 apóstoles. Eran 12 apóstoles. Pero la verdad, que no aprovechen estas instancias es un desperdicio. Es un desperdicio. ¿Tá? La próxima, los quiero a todos ustedes invitando a los otros amigos y habiendo leído al menos una miradita al módulo. Una miradita al módulo. Aprovechen esta materia porque con un poquito más y 100 y pico de euros, por ahí sale eso, pueden rendir el examen. No hay que hacer un curso ni nada. Ustedes se preparan, hay modelos de exámenes, hay modelos de preguntas, les puedo pasar una vez que terminemos la materia y pueden rendir ese examen y ser tester certificados por el ISTQB. No, parece que le hago propaganda, pero lejos estoy de hacerle propaganda, pero sé que ustedes puede ser súper importante que lo apliquen, que lo hagan, porque es algo más para el currículum. Bueno, adiós. Muy bien, Atilio y María Agustina por prender las cámaras. Espero al resto que lo hagan la próxima vez. Lo voy a empezar a poner en los... Bien, José. Lo voy a poner en los acuerdos, el acuerdo pedagógico. Conectarse con cámara. Así vemos las caras y nos conocemos. Si no hay más nada, adiós, me voy a comer. Chao, Chao, chao. hasta Chao, luego. gracias. Muchas Chao, gracias. chao, gente. Adiós. Adiós.